La bienvenida a la escritora y artista visual Verónica Gerber Vicesi, para lo cual le pedimos que le demos un fuerte aplauso, por favor. Queremos recibirla aquí en este programa de lectura crítica para trabajadores de la educación y agradecer su presencia en esta ciudad de Oaxaca, como nosotros decimos, Oaxaca, la ciudad de la resistencia, donde es muy grato que la tengamos el día de hoy, ¿no? Y que podamos compartir algunas cuestiones de este libro tan interesante como lo es Conjunto Vacío. Sí, un libro que nosotros decimos, o bueno, al menos puedo decir que lo leí de una forma distinta, lo disfruté, me llevó de la mano, aun cuando las matemáticas pues no son lo mío, porque las cuestiones aritméticas están ahí muy metidas, ¿no? Y casi me tuve que ir a buscar el libro de Baldor que nos dieron en la secundaria y en la prepa, ¿no? Y pues también queremos presentarla, ¿no? Verónica Gerber Vicesi nace en la Ciudad de México en 1981, artista visual, ¿sí? Y en 2010 también tiene un libro que se llama Mudanzas. Ha expuesto de manera individual y colectiva en el Museo de la Ciudad de México, en el Museo Experimental del ECO, el Centro Cultural España y el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Es licenciada en Artes Plásticas y tiene una maestría en Historia del Arte de la UNAM, y en el 2013 es Conjunto Vacío, recibe el premio Aurora Estrada. En este libro nos habla, hay partes muy importantes que se me hicieron a mí, la forma en cómo aborda cuestiones como el exilio, cuestiones como esos agujeros que dice ella y los agujeros dentro de los agujeros, la cuestión de la rutina, ¿sí? De cómo Verónica llega a esa parte de la rutina y cómo una casa en la que tú has vivido se convierte en un búnker, ¿no? Llegar a esa parte de decir es un búnker, ¿sí? Donde nadie puede entrar. Pero también abordas temas como los desaparecidos, ¿sí? Se notan ahí en esa parte del libro. Abordas la muerte, la dictadura, ¿sí? Y algo que se me hizo muy importante también, aparte del exilio, habla sobre el destierro. Sí, sobre el destierro. Y pues, ¿quién de nosotros también como personas no ha vivido esa parte de la soledad? Sí, porque en este libro también se habla de la soledad y está plasmada esa parte de la soledad. Pero algo muy importante que también se vive aquí en México, que es la cuestión de los desaparecidos. Sí, de los miles de desaparecidos que tenemos en este país y que pues no sabemos cuándo los vamos a encontrar. Pero Verónica lo aborda aquí y también dice, ¿no? En México hay desaparecidos. O sea, nos llama también esa parte que viene de una familia de la Argentina, ¿sí? De padres exiliados aquí en México. Y como en el libro también ellas nos hablas de esa parte del exilio de tu familia, pero cuando Verónica se va a trabajar a una casa por organizar los papeles de una persona, también es un exiliado, ¿no? Cómo los exiliados se reencuentran aquí en México. Pero en estos momentos que estamos viviendo también aquí en Oaxaca, que queremos hablar de esa particularidad del destierro, ¿sí? De quitarnos una parte de... Hoy también en Oaxaca nosotros queremos decirte que estamos a punto de vivir un destierro, que estamos a punto de que nos arranquen de un espacio que es nuestro, ¿sí? Y estamos hablando de que un posible éxodo de muchos maestros que vamos a salir de las aulas. Y por eso también me llevaba de nostalgia este libro, porque estamos viviendo momentos que están plasmados y que nosotros nos estamos llevando a la realidad. El hecho de quitarnos de un espacio que es nuestro, de un espacio que hemos construido, de un espacio en el que llevamos años, y que hoy en este momento exacto, como lo hizo Verónica, nos paramos y nos ponemos a reflexionar también qué hemos hecho,
que hemos hecho en esas aulas, que hemos hecho en esas escuelas, que hemos construido aquí y que nos quieren quitar y nos quieren desterrar, ¿sí? Y por eso decían que creo que llegó en el momento exacto a este libro. Llegó un momento exacto para nosotros, para todos nosotros los que nos encontramos aquí. Pero bueno, le vamos a ceder los micrófonos a la escritora para que pues nos hable más de este conjunto vacío, que pues también digo tiene que ver mucho con su vida personal, o tal vez sea mi percepción. Entonces démosles un aplauso a Verónica Aguirre para que pueda iniciar. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por invitarme a estar aquí con ustedes. Me gustaría sobre todo que platiquemos entre todos, que me pregunten cosas para que yo pueda ahondar en lo que estén más interesados, digamos. Nada más tomo un ratito el micrófono para contar algunas cosas a raíz de lo que tú dijiste. Te agradezco mucho la presentación también, y tu lectura, la lectura de todos. Eso es pues no hay forma de agradecer la lectura de un libro, ¿no?, propio, digamos. Entonces estoy muy agradecida por eso también. Bueno, la primera cosa que a lo mejor es importante que les diga es que efectivamente comparto muchas cosas con la Verónica del libro, pero somos dos Verónicas, ¿no? Una es la que está allí y otra soy yo, aunque sí es cierto que, digamos, todos los datos duros del libro pues los comparto con ellas. Sí soy hija de exiliados, sí estudié artes visuales, sí tengo un hermano, ¿no?, sí tengo una madre, etcétera, etcétera, ¿no? Pero tal vez no exactamente todo lo que hay allí es mi vida, ¿no? Sino formas de pensar mi vida y la vida de los hijos de los exiliados de las dictaduras del Cono Sur, digamos, particularmente, ¿no? Me gusta mucho la palabra que rescatas, porque no es una palabra con la que haya conversado con otros. Me gusta mucho esta palabra de destierro que rescatas, porque sí creo que es un libro sobre el destierro, básicamente, o sobre las consecuencias del destierro, sobre todo. Más que sobre la dictadura o sobre el exilio en sí mismo, digamos, en realidad el libro no habla de la dictadura, no trata ese tema, no se mete con la historia anterior de los 70s, pero sí es, digamos, mi intento era tratar de pensar en las consecuencias del exilio. Creo que muchas veces no pensamos en las consecuencias de las cosas, ¿no? De las consecuencias, digamos, sabemos que las dictaduras produjeron y siguen produciendo muchísimos muertos, muchísimos desaparecidos. No solamente hay desaparecidos en México y los hubo en el Cono Sur, los ha habido en toda Latinoamérica. Si algo nos une históricamente, creo, es la cantidad de desaparecidos que compartimos en todos los países de Latinoamérica, ¿no? Entonces, incluso Brasil, que se habla otro idioma, ¿no? Entonces, me parecía importante, por mi historia personal, de dónde vengo yo, cómo fue que nací en México y me hice mexicana, ¿no? Porque yo soy mexicana, a diferencia del resto de mi familia. En mi familia solamente somos mexicanos, mi hermano y yo, ¿no? Y mi padre, que ya se nacionalizó. Me parecía importante pensar en las consecuencias años después, ¿no? Así como me parece también importante pensar en las consecuencias de cosas que pasan en México también, ¿no? Como por ejemplo la violencia que estamos viviendo. Es muy difícil lidiar con el presente como tal, pero también ese presente genera una serie de cosas que de solo pensarlas a mí me asustan, ¿no? O sea, pensar en los niños que crecen en familias con desaparecidos, ¿no? Los niños que crecen en escuelas donde hay que hacer simulacros de balaceras y cosas por el estilo, como se usa en el norte, ¿no? En las escuelas primarias hacen simulacros de balaceras en lugar de los que me tocaron a mí de niña, que eran los simulacros de temblor, ¿no? Porque yo soy más de la generación del temblor del 85, digamos, ¿no?
Entonces, bueno, pensar las consecuencias de la dictadura y del exilio, qué le pasa a esas familias, cómo siguen su vida adelante después de cambiar de país y que nacen sus hijos, como es el caso mío y el de mi hermano, qué cosas pasan, ¿no? Conozco a muchos hijos de exiliados, desde luego es cierto también eso que dices, que de alguna manera uno se encuentra, ¿no? Y me tocó ver muchas cosas, ¿no? Muchas consecuencias, y un poco eso es lo que está en el libro, esta idea del búnker, esto que le pasa a la madre, ¿no? Este enorme agujero que dibuja la madre, que está ahí pero no está allí, o no se sabe muy bien qué pasó, que no es una desaparición política esa, desde luego que no, pero es una desaparición consecuencia de ese destierro, es otro tipo de desaparición y algo que pasa en el cuerpo, en el alma, en el pensamiento, ¿no? Entonces, bueno, sobre todo me interesaba eso, y sí me parecía importante aclarar que, aunque ustedes lo saben porque ya lo leyeron, que no habla como tal de la dictadura ni como tal del exilio, ¿no? Pero creo que tampoco muchos libros se ponen a pensar en esa idea, ¿no? Y como ya pasaron 40 años del exilio argentino en México, me parecía que es un buen momento de pensar, bueno, ¿qué pasó?, ¿no? Y es algo que habría que pensar para nosotros también, ¿no? Para México, ¿qué va a pasar en 40 años? Les digo, ¿no? Con todas las familias afectadas por la violencia que estamos viviendo, ¿no? Poniéndolo de forma muy general, porque hay muchos problemas de muchos tipos y muchas violencias diversas, y no podríamos, no sería justo hablar de ellas de manera general, ¿no? Cada caso merece su estudio, ¿no? ¿Qué otra cosa más? Bueno, el asunto de las matemáticas que me decías también. Yo creo que a mí me gustó mucho mi clase de secundaria de matemáticas, aunque tampoco soy muy buena, he de decirte, ya no me acuerdo cómo se resuelve una ecuación de segundo grado con una incógnita, por ejemplo, ¿no? O sea, pero los conjuntos de Venn, supongo yo que me gustó mucho cómo los enseñó mi profesor de matemáticas de la secundaria, que fue cuando lo aprendí en la secundaria, y me parecían, digamos que encontré en ellos, tal vez no de forma del todo consciente, pero encontré en estos conjuntos de Venn una doble virtud, que son dibujos, y a mí me interesa mucho la idea de contar cosas también con dibujos, y que haya imágenes en la forma en la que construyo mi trabajo, ¿no? Que haya texto e imagen conviviendo, es como una de mis búsquedas, justo por mi formación doble, digamos, de artista visual y escritora. Y los conjuntos de Venn, bueno, pues son gráficas, ¿no? Son dibujos, formas que permiten composiciones abstractas, pero que al mismo tiempo se pueden, ¿cómo decir?, utilizar narrativamente, o creo que encontré una forma de utilizarlas narrativamente. Entonces, más que matemáticas, lo que hay allí son formas de poner, desde mi perspectiva, a los personajes en interacción, a contar cosas que las palabras no están contando, o a mostrar cosas que el texto no muestra, ¿no? De lo que les pasa adentro, de lo que les pasa entre ellos, cosas que ellos no pueden ver, porque nosotros hay cosas que no podemos ver, digamos, en nuestras relaciones interhumanas hay siempre espacios ocultos, ¿no? Espacios oscuros que no sabemos qué está pensando el otro, y el conjunto me permitía mostrar eso que pensaba el otro de alguna forma, o la situación, o el sentimiento, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que si un matemático los revisa, probablemente piense que son una tontería, no lo sé, porque matemáticamente, estrictamente como matemáticas, pues no hay matemáticas, ¿no? Eso me importaba decirlo, ¿no? También, sino, digamos que yo me los apropié, los reinterpreté de alguna forma, y están allí para que cada uno también los interprete a su manera, ¿no? Sí, exacto. Y bueno, pues eso creo por ahora. Me gustaría que pues platiquemos entre todos y... Gracias. Compañeros, el micrófono está abierto. ¿Quién dice yo? Bueno, a mí en esta parte
del libro, sí te preguntaría, ¿por qué decides escribir un libro? Porque eras un artista visual, ¿no? O sea, ¿cómo decides, no, pues hoy tomo la decisión y quiero escribir? O sea, ¿cuál fue ese proceso que te llevó a escribir un libro? Porque eso, o sea, sí se me hace interesante que ser un artista visual decidas irte a las letras, ¿no? ¿Cómo fue el proceso? Bueno, ¿cómo explicar eso? Cuando tuve que elegir la carrera, que uno es muy joven cuando elige eso, yo tenía 17 años, ¿no? Cuando uno elige la carrera, y tenía así en mi cabeza a los 17 años 3 opciones, ¿no? Yo podía o quería estudiar o filosofía, ¿no? O artes visuales o literatura. Y por alguna extraña razón, descarté la filosofía porque la hubiera querido estudiar en la UNAM, y cuando yo tuve que hacer el examen, la UNAM estaba en huelga. Entonces descarté filosofía porque la UNAM estaba en huelga, y eso me obligó a pensar de otra forma, y no quería estudiar en otro lugar, ¿no? Lo mismo pasaba con literatura, ¿no? Si yo hubiera querido estudiar literatura, hubiera tenido que esperar también, ¿no? Entonces ese fue un factor importante. No puedo decir que no fue un factor importante, pero también fue porque me di cuenta que me puse a ver, no sé, las materias que había en literatura, en filosofía y tal, y yo un poco pensaba en estudiar literatura porque me gustaba escribir desde niña, y mi madre siempre me llevó a muchos talleres de muchos tipos. Ella siempre me metió a clases de pintura, de danza, de todo tipo de cosas, como para que yo conociera y tuviera como un abanico más amplio para elegir en algún momento, ¿no? Y a la única cosa que no me metió nunca fue a una clase de escritura o de redacción o de, ¿no?, ningún taller de ese tipo. Yo, digamos que entré sola por interés propio, porque tenía un buen amigo cuando era niña al que le gustaba mucho escribir y que era hijo de escritores, y él me dijo, pues vamos a meternos a un taller de escritura. Estábamos en la secundaria. Le dije, bueno, pues órale, ¿no? Nos metimos allí, y ahí descubrí que también me gustaba escribir. De niña había escrito también poemas y cosas ahí tontas, pero también me nacía solo, ¿no? Lo de las palabras, digamos. Entonces, bueno, cuando elegí, me di cuenta con los programas que en la carrera de literatura no aprendes a ser escritor, digamos. Aprendes historia de la literatura, aprendes teoría literaria, aprendes muchísimas cosas muy importantes, pero no está pensada como una carrera creativa, ¿no? En cambio, algunas palabras, una letra entre paréntesis. Eso, siguiente, que ya también lo entendí, que usa lo de matemáticas, pero es como simbolismos, ¿no? Para que cada quien lo pueda interpretar. Y luego acá, esto sí que no lo pude ni entender. Sí, entonces, está muy bonito. Yo siento que es una parte que es mi vida. Nada más que, disculpe, yo sí tengo una hija. No sé usted. Gracias. Yo todavía no tengo hijos. Espero no decepcionarlos por eso. Me preguntas, ¿verdad? Todo, ok. Lo del punque, ok. Bueno, lo de las letras entre paréntesis es la forma de notación de los que tienen los conjuntos de Venn, ¿no? Los conjuntos de Venn, pues, son estos planos que es un universo, digamos, que tiene una U que significa universo, y tú tienes adentro de eso conjuntos circulares que representan cosas, ¿no? Y en matemáticas se usan en la secundaria para aprender cosas más o menos simples, pero los matemáticos, en realidad, los conjuntos de Venn los pueden utilizar para explicar cosas muy complejas, porque es un elemento, digamos, de la lógica, los conjuntos de Venn. Entonces, estas letras que están entre paréntesis son, por un lado, la primer letra del nombre del personaje, y te indica el lugar de ese personaje en el plano del dibujo que vas a tener a continuación. Entonces, para que tú sepas quién es quién en el dibujo, están esas letras entre paréntesis que luego están en los dibujos, y ahí puedes ver, bueno, la T está en intersección con la Y, por ejemplo,
¿Y qué pasa en esa intersección? Hay blanco, hay negro, hay círculos, hay rayas, no sé. Y ahí es donde entra la parte de empezar a leer de otra manera, que eso es algo que también me gustó mucho que dijiste, que te agradezco mucho, porque sí había una intención de mi parte de empezar a pensar, creo que hay que empezar a pensar la lectura de una manera mucho más expandida y abierta, que incluya las imágenes, ¿no? Hemos quitado a las imágenes, las hemos relegado al papel de la ilustración en las monografías y etcétera, y me parece importante que las imágenes tengan un lugar en las narraciones, ¿no? Entonces, te obliga a leer de otra manera, ¿no? Tienes que empezar a decodificar, así como estamos acostumbrados a decodificar el texto, decodificar estos dibujos y ver qué le está pasando ahí a los personajes. Pero bueno, las letras son por eso. La segunda pregunta era, bueno, digamos que yo diría que es una autobiografía ficticia, ¿no? Porque no podría afirmarte un documento en el que todo lo que pasa ahí pasó realmente, ¿no? Que sería un poco la lógica de la autobiografía, ¿no? Apegarse más a la realidad, ¿no? En ese sentido, el búnker es un poco una metáfora, ¿no? De muchas cosas. El búnker es el departamento en el que vive esta otra Verónica con su hermano, que su hermano se va a vivir justo cuando ella regresa, y donde vive también la madre, pero donde la madre desaparece, ¿no? Verónica, el personaje del libro, intenta explicar que hay como un espacio, una singularidad, digamos, en ese espacio vital y habitado, que hace que la madre poco a poco vaya desapareciendo de ese espacio. No se sabe muy bien cómo, pero al mismo tiempo deja algunos rastros de que sigue allí, pero ellos no pueden verla, ¿no? Es un poco ese juego. Y el búnker es un poco una reacción con el afuera, ¿no? Como ustedes saben, el búnker es el espacio donde uno se puede refugiar de un bombardeo, por ejemplo, pero también es el espacio donde, por ejemplo, el espacio que construían los judíos cuando se escondían para no ser llevados por las fuerzas de las SS o de los nazis cuando pasaban por los pueblos de Polonia, etcétera, buscando judíos, inventaban también un lugar donde nadie podía verlos, ¿no? Y la madre de algún modo entra en un espacio así y convierte ese departamento en una especie de búnker. El personaje va uniendo todas estas cosas, tiene que ver un poco con una de las herramientas del ensayo, que es la digresión, ¿no? Esta forma de irte por las ramas, como si estuvieras en un árbol, de irte por las ramas sin saber muy bien a dónde vas a llegar y luego regresar. Entonces, bueno, árboles, testigos de hielo, la geometría del entorno, etcétera. Y sí, efectivamente, pensamos que los árboles son cosas que están allí y que está bien que estén porque son vida, pero es mucho más que eso, ¿no? Uh-huh. Buenos días. La novela me parece muy buena. Ya la lectura noté como dos proyectos: la novela en sí, la historia que te atrapa, está muy interesante, pero también el otro proyecto, el visual, el artístico. Entonces mi duda es, ¿qué nace primero? ¿Y en qué momento, o sea, adaptas la novela a tu proyecto artístico? ¿O primero surge la historia y entonces empiezas a hacer como la adaptación a la novela? ¿Y cómo se da esa parte? ¿Qué nace primero, pues? ¿Y qué se adapta a qué? Es una buena pregunta. Gracias. Es difícil de explicar porque estoy tratando de recordarme a mí misma haciéndola, ¿no? Y fue un proceso en el que me recuerdo yendo de la computadora al respirador constantemente, ¿no? Tengo como 2 mesas en casa, una donde está la computadora y el respirador, que es donde dibujo y donde tengo como, no sé, las cosas para dibujar, etcétera. Y me recuerdo, tengo un cuaderno muy grande donde fui haciendo todos los dibujos y siempre, digamos, estaba ahí sobre el respirador y la computadora. Entonces, como ir escribiendo algo en el Word y después levantarme y ir al cuaderno y empezar a dibujar para ver cómo
hacer que funcionara junto. Es decir, lo que trato de decirte, creo, es que era paralelo el proceso. De otra forma no podría haberlo hecho. No, yo no sé si alguien más podría, pero no podría haber escrito todo y luego metido los dibujos porque serían solo ilustraciones. La única forma para mí de que funcionara, porque digamos que la ambición que yo tenía al hacer este libro era que los dibujos fueran parte de la narración, ¿no? No ilustraciones nunca, ¿no? En ningún momento, que fueran constitutivos de la trama, o sea, que si los quitas no funcione el libro, de alguna manera. No sé si lo logré o no, eso le toca a cada uno de ustedes, ¿no? Pero entonces no podía hacer todo de un jalón y luego la otra parte, porque todo tenía que ir como interrelacionado y todo el tiempo era pensar, bueno, a ver, esto que lo diga la voz y esto que aparezca en dibujo y buscar estrategias que fueran interesantes justo para ver qué aparecía como dibujo, como texto, ¿no? Algo así. Entonces fue una cosa que fui trenzando. Y como todo está hecho, como les decía, como en pequeños pasajes también, y en general la estructura del libro alude un poco al desorden temporal, o sea, todo está fuera del lugar en el tiempo. No es lineal, no va del principio al fin, pues. También hubo mucho trabajo de mover del lugar esos pasajes, ¿no? Como de cambiarlos del lugar. Y después, cuando ya tenía como un primer boceto y escaneé todos los dibujos y los fui pegando en el Word, ¿no? También imprimía muchas veces todo otra vez y recortaba como el texto, y tengo como muchos bocetos de cosas recortadas y pegadas de dónde va cada cosa. O sea, como que fue todo un trabajo muy manual y también en la... ¿Perdón? También, sí, o sea, como que había mucho necesitaba imprimir y recortar y ver, o luego me acuerdo una vez que puse todas las hojas en el piso así como para ver cómo, no sé, sí, es un proceso extraño, digamos, pero se fue trenzando. Uh-huh. Buenos días. Me gustó mucho el libro porque encuentro cierto paralelismo. También mi hijo estudia en Esmeralda y creo que le ha costado. Bueno, dentro de la obra a mí me llama mucho la atención la forma en cómo Verónica va rescatando mucha parte de la cotidianidad, pero también veo que es una mujer pues muy sola, a pesar de estar pues prácticamente primero con su amor, pero después la soledad de que se va su mamá, su hermano. Entonces la percibo como una mujer pues sola, con un poco de desamor en el transcurso de su vida, pero también cuando ella rescata a partir de todas estas situaciones que vive, me llama mucho la atención cómo a partir de lo cotidiano, de lo muy común, de lo rutinario, ella intenta salir adelante, ¿no? Por ejemplo, cuando a partir de resanar la pared y de ver las tablas que empieza a lijar, eso la lleva a buscar otras cosas, a potenciar esa rutina, ¿no? Me llama mucho la atención esa parte y me gustaría escuchar cómo tú como artista visual y como escritora podrías sugerirnos a veces a los maestros que también caemos en esa rutina en nuestro quehacer cotidiano, pensamos que no tiene valor ante tanto golpeteo también que estamos viviendo, y bueno, creo que es muy importante escuchar desde tu perspectiva sugerencias, cómo ves nuestro trabajo, cómo podríamos rescatar a partir de lo cotidiano otra forma de ver nuestra situación. Bueno, entre otras cosas, para mí, o sea, para convertirme, digamos, en lo que soy hoy, fue muy importante el papel de muchos profesores, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Profesores que
me hicieron ver cosas que no podía ver, ¿no? Un poco esta obsesión que tiene el personaje también de ver cosas que no puede ver. Yo creo que es quien descubrió, además de este amigo que me invitó a este taller que yo les contaba, quien descubrió que yo podía escribir cuando estaba en la secundaria fue mi maestra de literatura de la secundaria. Bueno, yo estudié en un lugar que tenía secundaria y prepa en el mismo lugar, ¿no? Entonces me dio en la secundaria y en la prepa. Y al mismo tiempo, mis padres, ambos, además de su carrera, digamos, ambos son psicoanalistas, pero además de su carrera se han dedicado a la docencia siempre, desde que yo recuerdo, ¿no? Llegaron a México y el primer trabajo que tuvieron fue como profesores en la UNAM. Mi papá lleva como, ya no me acuerdo cuánto me dijo, pero creo que ya cumplió los 40 años dando una clase en la ENEP Acatlán, ¿no? Con la que desde luego no se puede sostener, ¿no? Pero lo hace porque le parece importante ir todas las semanas a la ENEP Acatlán, que desde donde él vive, que es en el centro del DF, es todo un trayecto, pues, o sea, son como 2 horas, a dar su clase a un grupo y regresar a casa y hacer todo lo otro que hace para vivir. Digamos, el sueldo de la UNAM no es el sueldo del que vive, ¿no? Y mi mamá también dio muchísimos años clases en la UNAM en Filosofía y Letras en CEU, ¿no? Entonces, bueno, incluso hay un pasaje, no sé si lo recuerdan allí en el libro, en el que la Verónica del libro va con su mamá a la universidad porque está de vacaciones. Eso es cierto. Por ejemplo, eso les puedo decir que es cierto. Cuando yo salía de vacaciones y mi mamá no tenía con quién dejarme, me llevaba con ella a la universidad y me metía a sus clases de universidad con un libro para iluminar, así. Y pues yo ahí estaba escuchando, no entendía nada, ¿no? Pero yo creo que fue importante para mí de alguna manera, porque para mí, o sea, te cuento todo esto porque para mí la docencia también es algo importantísimo y es, de hecho, de los trabajos que hago para vivir, el que más me gusta, pero también es un reto constante, ¿no? Ese de ser docente y estar enseñando. Siempre he pensado que quien enseña en primaria, como todos ustedes, ¿no? Son los héroes nacionales, ¿no? Porque es yo pienso que debe ser lo más difícil, primaria, secundaria, prepa. Nunca lo he hecho como tal, siempre he dado en universidad, ¿no? Y he dado talleres a niños también, pero como no escolarizados, ¿no? Entonces, bueno, para mí la docencia es algo importante y te puedo hablar o sea, más que recomendarte, lo que puedo hacer es decirte lo que yo hago cuando siento que lo que estoy haciendo como maestra ya no vale o siento que estoy fallando o que no vale la pena o no sé, o me encuentro con cosas enfrente que no sé qué hacer. Pienso que lo que tengo que hacer, o sea, cuando me pasa eso es porque me canso a veces de dar lo mismo, ¿no? Entonces busco formas de darlo eso mismo de otra manera o de renovar un poco esa manera de darlo, como diseñar otra dinámica con los alumnos, a veces cambiar una lectura, cosas por el estilo. Y sobre todo, como me interesa mucho, como les decía, esta relación entre las artes visuales y la escritura, o sea, digamos, yo creo que toda la educación en México está pensada como lectoescritura, ¿no? Es decir, lo importante es aprender a leer y a escribir, que claro que es importante, ¿no? Pero también para mí siempre ha sido importante entender las imágenes, que también son parte, y hoy en día, digamos, con la cantidad de imágenes a las que tenemos acceso, digamos, desde que hay reproductibilidad de la imagen, por ponerlo de alguna manera, son importantes también, y también es importante tener herramientas para entenderlas y acercarse a ellas porque están allí, ¿no? Entonces, uno de mis intereses ha sido ese también, como integrar esa posibilidad de pensar en las imágenes, ¿no? Como parte de mi labor docente, digamos. No sé si eso contesta un poco a tu pregunta. Si no, dime y trato de explayarme o de buscarle más. Y pues también aparece la esmeralda allí en el libro, digo, para que le digas a tu hijo que lo vea, ¿no? Que
que también es algo que sí sucedió en La Esmeralda, eso de las gallinas sí sucedió también, ¿no? Sí es real. Buenos días. Mi pregunta sería, ¿qué tanto te importa cómo va a ser entendida tu obra? O que pueda ser entendida tu obra como oportunista. Es decir, que el tema de la desaparición que abordas de manera metafórica se sostiene meramente, o aparece después de un año a un año de las desapariciones de Ayotzinapa, por ejemplo. O sea, que le da ese gesto políticamente correcto a tu obra, y por lo tanto podría parecer un poco, sí, oportunista. No sé. Bueno, pues espero que no se vea así de entrada, porque no estoy hablando de las desapariciones de Ayotzinapa, ¿no? Estoy hablando de otro contexto en el sur del continente hace 40 años y sobre todo de las consecuencias de lo que pasó hace 40 años, ¿no? Y de la llegada de ese exilio a México y, digamos, de lo que pasó después de ese exilio, sobre todo. Realmente espero que no se lea así, o sea, me preocuparía mucho que se lea así, porque no hay esa intención en lo absoluto, aunque sí, como les decía al principio, sí hay una intención de pensar en las consecuencias, ¿no? Y creo que con todas las distancias guardadas, porque no es lo mismo lo que pasa aquí que lo que pasó allá, no es igual, aunque haya desaparecidos y eso se compartan las razones, las características, en fin, no son lo mismo, pero sí creo que en ambos casos hay consecuencias y habrá consecuencias en términos humanos, ¿no? En términos de cómo crecen los niños en familias que son víctimas de violencia, que es un poco la familia en la que yo crecí, ¿no? Yo nací en México por un exilio y eso determinó muchas cosas en mi vida, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, yo espero que no sea leído así. No, me parecería un poco forzada esa lectura también, la verdad, ¿no? Pero bueno, sí, no sé. Hola, buenos días. Mi pregunta sería en cuestión en que a lo largo de la novela, poco a poco, la protagonista se va quedando sin palabras, de alguna manera, ¿no? Frente a esta experiencia del vacío. Sería en relación en por qué tú como escritora decides darle esta salida a tu novela, cuando creo que es necesario escribir y tener palabras en cómo traer a los muertos, a los desaparecidos o a las personas que no existen físicamente. Y la otra, y eso en relación en tú como exiliada, ¿no? Como escritora exiliada, ¿cuál crees que sea tu compromiso como escritora? Bueno, no soy escritora exiliada, eso es importante dejarlo claro, en lo absoluto. Yo nací en México, soy mexicana. Soy hija del exilio argentino, pero nací aquí, entonces decir que soy exiliada sería un error, ¿no? Mi compromiso como escritora, pues hay muchos, ¿no? Tengo muchos compromisos como artista, como escritora, que tienen que ver con pensar en las cosas que creo que me toca pensar, ¿no? Y me parecía que yo tenía una deuda, otra vez, ¿no? Con esas consecuencias del exilio argentino en México, que no mucha gente observa, y porque me parecía que tratar de ahondar en esas consecuencias del exilio, que son consecuencias, como decía antes, humanas, ¿no? Nos puede permitir pensar en las consecuencias de lo que pasa en México hacia el futuro, digamos, ¿no? Me refiero otra vez, ¿no? Como a cosas muy rutinarias, muy cotidianas, que ni siquiera podemos imaginar, o a lo mejor sí, yo no del todo, porque no soy parte de una familia víctima de la violencia en México, por suerte, ¿no? Solamente del exilio, ¿no? Pero creo que pensar en un suceso paralelo, aunque no sea el mexicano, es una forma de comprometerse de alguna manera en pensar colectivamente o en lo que pasa socialmente, ¿no?
creo que puede echar luz sobre cosas que van a pasar, ¿no? No sé. Creo que puede haber consecuencias mentales muy graves, ¿no? Por ejemplo, en la sociedad, a raíz de las cosas que están pasando con el paso de los años. Y respecto al otro que decías, sí, efectivamente, cuando yo empecé a escribir el libro, digamos que parte de mi proyecto era ver qué pasaba si un libro se quedaba sin palabras, ¿no? En este afán de pensar y escribir también con imágenes, ¿no? Como regresando a esa... y lo que sucede, espero o creo, o lo que intenté más bien, es que cuando faltan las palabras, porque muchas veces nos faltan las palabras para algunas cosas, ¿no? De hecho, eso es algo que de alguna manera también dice, por ejemplo, Cristina Rivera Garza en Dolerse, ¿no? Dice que el miedo hace que creo que de ahí viene un poco esta pregunta que me haces de alguna manera, ¿no? O sea, el miedo hace que uno no quiera hablar, que uno no quiera decir, cuando lo que hace falta es nombrar, contar, hacer comunidad y hablar, ¿no? En ese sentido, creo que el personaje está aislado, como decía la compañera ya, ¿no? Y en algún punto creo que no encuentra palabras para explicarse lo que le sucede, porque no hay mucha explicación para un espacio que de repente se enrarece y en el que el personaje principal, que para mí no es Verónica, sino la madre, ¿no? Es, digamos, esa ausencia es el personaje para mí principal del libro. Entonces, digamos que en ese espacio no encuentra formas de explicarlo y empieza a usar dibujos, ¿no? Y es por eso, digamos, que poco a poco van ganando los dibujos de alguna manera, ¿no? en la historia, porque de alguna forma el libro está buscando equilibrar esa carencia de lectura con el dibujo, ¿no? No lo pensé como tú lo planteas, ¿no? Porque además, otra vez, la desaparición que hay allí en el libro, que es la de la madre, es una desaparición metafórica, ¿no? No es una desaparición política. Es una desaparición metafórica para tratar de explicar el tipo de desapariciones que las consecuencias del exilio produjeron, ¿no? Que son muy distintas de las políticas, ¿no? Son desapariciones que tienen que ver con la afectación que produce atravesar un momento de violencia como ese. No sé si me explico, ¿no? Y la madre, que no está, y si está, o quién sabe dónde está, sufrió, atravesó eso, digamos, y su desaparición es una consecuencia de haber sobrevivido a eso. O sea, digamos, es una sobreviviente, pero aún como, o sea, lo que yo trato de decir es que aún como sobreviviente desapareces. Eso es lo que estoy tratando de decir en el libro. No estoy tratando de nombrar a las 20,000 desapariciones de la dictadura argentina, sino las otras tantas mil de sobrevivientes que de alguna forma también desaparecen aunque están vivos, ¿no? No sé si logro explicarme. Bueno, antes que nada, buenos días, bienvenida a Oaxaca, la ciudad de la resistencia en estos momentos. Yo quería retomar algo que me gustó mucho que comentaste ahorita en cuanto a tu experiencia estudiantil, tu experiencia en tu trabajo, de tu familia, porque sí logré captar algunos puntos ahí que me parecieron muy tuyos, que no parecían tan ficticios. Y también relacionándolo con lo que nosotros vivimos como docentes, ¿no? Ahorita mencionabas la importancia de la educación y mencionaste primaria, secundaria. Yo soy maestra de preescolar. Entonces, en mi caso, al leer tu libro, en la primera lectura que yo le di, la verdad, no le entendí. Lo tuve que leer 3 veces para darme una idea y darme por vencida. 3 veces. Y darme por vencida de que no estaba ahí lo que yo estaba buscando, ¿no? Realmente fue un ejercicio cognitivo, un conflicto cognitivo, lo llamamos nosotros los de preescolar, ¿no? Yo tenía una información, recibí,
no me quedó claro, lo volví a leer, volví a recibir y no me quedaba claro. Y eso realmente es un ejercicio mental muy bueno, que la verdad es el primer libro que a mí me ocasiona ese caos mental, ¿no? Como lo explicas ahorita que tuviste que hacer las hojas, digo, ¿cuánto trabajo se llevó la autora para llegar a este producto, ¿no? Entonces, relacionándolo con nuestra realidad docente, lo que mencionas de los diagramas y todo lo que tuviste que hacer, también en la reforma educativa, lo que tú acabas de plantear, ¿no? Lo importante es que los niños lean y escriban y cuenten. En el caso de preescolar, con las modificaciones que trae ahora, es lo que nos pide. A ti como docente no te debe de importar sacar a los niños al patio, que observen, que vean la naturaleza, la circularidad del mundo. Que reflexionen, ¿no? Que no piensen, nada más que lean y escriban. Muy diferente a saber leer, saber escribir y lo que mencionabas de tus maestros, ¿no? No nada más es lo que viene en los libros, sino buscar cómo generar ese pensamiento en nuestros alumnos para que tengan otro tipo de ideas. Entonces a mí, realmente este libro sí me trajo otras incógnitas, aparte de las novelas. Bueno, ¿qué estoy haciendo yo? ¿Cómo me estoy dando a entender? Porque en la otra parte, la cuestión del dibujo, en el caso de preescolar, y todos como seres humanos no aprendemos igual y no vemos las cosas de la misma manera. Entonces, si yo hubiera leído tu libro sin los diagramas, yo no soy no entiendo muchas ocasiones las lecturas y me pude apoyar en los dibujos, y lo mismo pasa con los alumnos, ¿no? A veces tratamos de que ellos entiendan o reflexionen, y por más que se los decimos no lo entienden, si lo leen no lo entienden y nos tenemos que apoyar en otros recursos, ¿no? Entonces al menos yo sí agradezco esa parte de tu escritura. Y en la otra parte, en otro ejercicio mental, fueron los recados para Alonso. La primera vez que lo leí yo dije, ¿y esto qué es portugués? ¿No? No le entiendo, la verdad. Cuando ya llegué a la parte de los acrósticos dije, aquí trae clave. Me volví a regresar y querido Alonso, de una manera muy diferente. Entonces me envolvió aún más la lectura, y al igual que Verónica, yo también me ilusioné con esos recados, ¿no? Porque él sí le dejaba entender que quería algo más y nunca tuvo el valor suficiente de decirle, ¿sabes qué? Tengo mi novia y se llama Mayra. Ella se enteró por el chacho de la casa, ¿no? Entonces, al igual que Verónica, yo me ilusioné y me desilusioné también al final de que no haya tenido el valor de decirle, ¿sabes qué? No voy a llegar al aeropuerto, ¿no? Porque tampoco tuvo valor para hacer eso. Y también me hubiese gustado ir en el barco al final del mundo con ella, con toda su carga emocional por la desaparición de su mamá, por la incertidumbre económica, porque estaba en una situación económica carente, muy limitada, ¿sí? Y el querer llegar al final, y yo decía, bueno, en ese viaje al final del mundo me recuerda a la promesa de muchos libros, ¿no? De que 10 pasos a la felicidad absoluta, el éxito de la gente emprendedora. Cuando ya lo terminas de leer o ves la realidad de tu vida, dices, la felicidad absoluta no existe, como ella lo dijo, ¿no? Es que ese no es el fin del mundo. El barco así nada más se da la vuelta y regresa a lo mismo, ¿no? Y volvemos a la circularidad que hablabas del mundo, ¿no? Todo es un proceso y todo es continuo. Y de ahí también compartí la parte donde tú dices que todos somos como un queso gruyere. Cada persona en nuestra vida, sea una relación amorosa o no, nos deja una marca, ¿no? Y esos principios inacabados también nos dejan un hueco, que si los pudiéramos ver, yo creo que todos estaríamos llenos de hoyos, ¿no? Y también en esa parte de lo que no podemos ver, hablas también de los sentimientos, de nuestras frustraciones, tanto laborales como personales, amorosas, y que cada uno las tenemos y nos ponemos nuestra careta, ¿no? Y no las disfrazamos, porque los hermanos, estando en el búnker, actuaban normal, como si su mamá estuviera en su casa, y nadie sabía absolutamente qué era lo que pasaba, qué sentían. Nadie se acercó, y decía que después de un tiempo a las demás personas que lo rodeaban también se les olvidó que ellos necesitaban, ¿no? Que les siguieran preguntando. La ausencia del padre. O sea, sí cumplía, pero pues nada más porque también tenía su vida personal, ¿no? Entonces también eso lo vemos nosotros con los niños. Esas ausencias también los marcan de por vida, y aunque esté la figura materna, la ausencia del padre pues también es primordial. Y para terminar ahora sí mi pregunta, ¿no? Esa pequeña intervención. ¿Cómo se deshace un secreto? ¿No? A mí me quedó esa incógnita.
¿no? Y yo, si alguien lo sabe, por favor que me diga, porque tengo varios. Y la pregunta para la escritora, Verónica Gerber, ¿hacia dónde va? ¿No? Porque la Verónica de la historia pues andaba a la deriva en algunas situaciones, ¿no? Hace rato decían una persona muy sola, pero había momentos en que ella tomaba sus decisiones y no le cargaba tanta culpa, porque también Verónica era cachonda, igual que todos, ¿no? Y agarró el alemán y dijo, Ingesu, aunque no nos entendamos, pero sabemos a lo que vamos, ¿no? Y eso pues también lo tenemos, ¿no? O sea, Verónica tenía muchos matices, estaba sola, triste, se acompañaba con su gato, decidió emprender diferentes proyectos, andaba a la deriva y quedó, ¿no? Ahora sí que a gusto del lector, hacia dónde queremos que haya terminado Verónica. En esa parte yo creo que fuiste bastante, pues no nos diste un final, ¿no? Así que hasta aquí, ¿no? Cada quien le va a dar, a lo mejor se suicidó, a lo mejor se regresó con la abuela, a lo mejor se encontró su mamá, a lo mejor se volvió la vieja loca de los gatos, ¿no? Una nunca sabe. Entonces, ¿cómo te sentiste tú después de terminar este libro, esa experiencia? Porque yo creo que has escuchado muchas opiniones del libro como aquí, ¿no? ¿Cómo te sientes tú como Verónica Gerber? No Verónica, la del Tordo y la de Alonso. ¿Cómo los odié esos dos? ¿Y hacia dónde vas, no? Muchas gracias. Pues muchísimas gracias por tu intervención. Me gusta mucho esto que dices. No había oído hablar de eso, pero me dejó volando la cabeza esto del conflicto cognitivo. Me fascina esa idea de que un libro produzca eso. Está increíble. Te agradezco mucho esa aportación. Me deja pensando muchas cosas. Ahora, de tu pregunta, bueno, y te agradezco todo el recorrido que haces. Muchísimas gracias, de veras. Yo, bueno, pues sí, no estoy tan a la deriva. Yo creo que todos tenemos momentos en la vida que estamos a la deriva y otros no tanto, ¿no? En fin, en este momento no me siento particularmente a la deriva. Cuando terminé el libro, y eso también por ahí para el compañero que me preguntaba lo de Ayotzinapa, por ejemplo, ese libro me tardé 4 años en escribirlo. Entonces, que haya salido en julio del año pasado es una casualidad, no es que esté pensado estratégicamente para que se lea como, ¿no? Entonces, bueno, después de que estuve 4 años no solamente haciendo eso, obviamente también trabajando, como les digo, yo sobre todo vivo de ser profesora también, ¿no? De dar talleres, etcétera. Cuando lo terminé y sobre todo cuando salió el año pasado, cuando lo terminé me sentí muy triste, ¿no? Porque fue una cosa en la que estuve 4 años concentrada, pensando. Finalmente sentía que había encontrado una manera, como un libro como muy exigente. O sea, yo siento que exige un montón del que lo lee, muchísimo, como ¿no? Por los dibujos y tal. ¿Cómo se me ocurrió? Bueno, varias cosas. Por un lado, yo creo que hay una práctica muy común en la primaria que yo hice, que era inventar, a lo mejor ustedes también o lo han visto en sus clases, pero como cuando te mandas papelitos en el salón, la maestra te regaña, entonces inventas un lenguaje con tu mejor amiga para poderte mandar papelitos, y si la maestra lo agarra, lo abre, pues no lo va a entender, ¿no? Y entonces no te va a poner en ridículo con todo el salón, ¿no? Por ahí una parte, porque sí hice como todo un abecedario con mi mejor amiga de la primaria, digamos. Y por otro lado, bueno, también en la tradición literaria, y lo pongo entre comillas experimental porque no me gusta mucho esa palabra, pero también hay como muchos juegos de ese tipo, ¿no? Los podríamos detectar en un montón de libros. Bueno, está la idea de las gitanjáforas, por ejemplo, o este capítulo muy famoso de Rayuela, ¿no? En el que también es como una especie de relación sexual y cambia todo el lenguaje, y no importa que no se entiende nada las palabras, porque de todas formas te transmite lo que está sucediendo, y así, ¿no? En la poesía concreta, por ejemplo, digamos, no es algo que yo me inventara en lo absoluto, ¿no? Más bien es algo que yo me reapropio de una tradición, como te decía, entre comillas, experimental de la literatura, y al mismo tiempo como de una experiencia personal en la primaria, ¿no? ¿Alguna otra pregunta, compañeros?
Bueno, qué bueno que nos visitas. Creo que ha sido muy interesante lo que se ha hablado aquí por parte tuya y de los profesores. A mí me gustaría hacer primero un comentario y decir que, bueno, la literatura, los libros, el arte sirven para sensibilizar, digamos, nuestra forma de pensar y desde ahí actuar. Hay regularmente como una idea de que el arte debe tener un compromiso, digamos, moral o social con su contexto. Hay algunos autores que piensan que no hay ninguna intención de parte suya o de su obra de tratar de inculcar o educar como si fuera de una manera dogmática, ¿no? Son como fronteras sutiles que a veces confundimos, ¿no? Yo creo que el arte tiene cierta particularidad que queda fuera de esas obligaciones, pero sin embargo tiene esas obligaciones, ¿no? Y es parte de cada cabeza, cada individuo, ver esas uniones. A mí me gustaría que dieras una reflexión acerca de qué posición puede tener la literatura y el arte sin que tenga esta unión, digamos, dogmática a veces, ¿no? Que venía también unida con esta participación que hiciste de cuál es tu posición con el contexto en el que vivimos. La otra pregunta que es fundamental, es que creo que hay libros fundamentales que han construido nuestra visión del mundo, de la historia, que son tanto ficción como libros de historia, de filosofía. Que nos dijeras aquí tus libros de cabecera que recomendarías a los lectores, como los profesores, para que ellos iniciaran otras perspectivas y pudieran imaginar otras formas de pensar, de criticar, de ver la realidad, ¿no? ¿Algunos títulos que nos puedas ofrecer? Esto que dices me parece muy importante. En efecto, por ejemplo, yo no soy de las que piensan, hay gente que cree que leer te hace buena persona, ¿no? Por ejemplo, yo no creo eso, ¿no? Saddam Hussein leía muchísimo y creo que Hitler también, ¿no? O sea que no pasa por ahí, ¿no? Digamos, la lectura es una herramienta y la escritura, y en fin, son herramientas importantes, ¿no? En la conformación del individuo, pero cómo las usa el individuo no es responsabilidad de la herramienta, ¿no? Sino de cada individuo. En ese sentido, a mí me parece que, porque digamos cuando se habla de un compromiso moral va por allí, ¿no? O sea, leer te hace mejor persona, leer puede cambiar tu vida, o el que hace arte hace algo bueno per se porque es arte, no necesariamente, ¿no? A veces las obras de arte, y tengo más ejemplos en las artes visuales que en la literatura porque es donde me formé, digamos, hacen cosas malas, ¿no? En el sentido de, por ejemplo, hay un artista mexicano, ¿no? Que se llama Santiago Sierra, que contrata gente para hacer cosas y demostrar que cualquiera puede hacer cualquier cosa por un sueldo, ¿no? Por ejemplo. Y es terrible en términos morales y es terrible en muchos sentidos, pero por otro lado pone sobre la mesa un problema real, grave y serio de la relación que hay con el trabajo, ¿no? Básicamente él se la pasa reflexionando sobre el trabajo y en general su trabajo escandaliza mucho porque hace unas cosas francamente, o sea, como tatúa gente, le paga gente para tatuarles una línea en la espalda, ¿no? Por ejemplo, y la gente acepta por el pago, ¿no? En fin, ¿no? O por ser parte de la pieza, tal vez también. Entonces, bueno, nada más como un ejemplo de cosas malas que al mismo tiempo están reflexionando. Para mí el compromiso es, o el que me importa es el compromiso de la coherencia con lo que hago, ¿no? De la coherencia interna en términos conceptuales, ¿no? De las cosas que yo he ido haciendo, que si alguien revisa todo lo que yo he hecho, porque uno no hace una sola cosa, ¿no? Uno va poco a poco trabajando distintas piezas, etcétera, que haya una coherencia, ¿no? Y en ese sentido una responsabilidad y algo que me gustaría llamar honestidad intelectual, ¿no? Ahora, la honestidad intelectual tiene que ver, para mí, justo con ser coherente, pero no necesariamente con ser moralmente correcto o incorrecto o estar comprometido políticamente, socialmente, no necesariamente, ¿no? Para mí la coherencia está en buscar una cierta lógica en lo que haces
que explique por qué lo haces de la manera que lo haces y que sea visible sin que uno tenga que explicarlo, ¿no? Eso es lo más complejo, ¿no? Porque cuando yo digo que para mí el compromiso está en el salón de clases, pues eso para mí es parte de mi trabajo como artista y de mi obra, y de hecho me enriquece muchísimo, ¿no?, dar clases, pero no es algo que pueda mostrar todavía como parte de mi obra, porque no quisiera convertir a mis alumnos en una pieza, me explico, aunque hay quien lo ha hecho, pero entonces, bueno, es algo que se va construyendo, ¿no? Por eso digo que yo soy lenta, yo voy poco a poco, ¿no? Y por ahora el compromiso está allí y quiero ver pues qué va pasando poco a poco y cómo eso se va filtrando poco a poco en todo, o cómo, no sé, no tengo idea qué vaya a pasar, ¿no? Pero para mí está en eso, en buscar cierta coherencia sin apresurarse a ser la persona perfecta, ¿no? Todos, como les decía, no hay la coherencia total solo para los santos, ¿no? O sea, es imposible ser completamente coherente. Todos tenemos contradicciones y de hecho eso es lo que caracteriza al ser humano, ¿no? Entonces, bueno, algo así. No sé si, espero haber contestado. Los libros, perdón, sí. Libros que me hayan marcado a mí, dices, y otros también que pueda recomendar, ¿no? Ajá. A ver, déjame pensar, siempre me cuesta trabajo. Bueno, libros que me han marcado, obviamente El Principito, ¿no? Otro libro que para mí fue muy importante y que lo he redescubierto en mi cabeza, que también es una de esas lecturas obligatorias de la primaria, y de hecho fue el libro por el que yo empecé a leer, el diario de Ana Frank, ¿no? Para mí ese libro fue importante, ¿no? Ahora, eso es como de la infancia, ¿no? Así que recuerdo. Otros que fueron importantes y que a lo mejor también les va a sonar porque son los de Elige tu propia aventura. ¿Se acuerdan de esos libros de Timon Mas, ¿no? Que tenían como que tú podías ir eligiendo el final de la historia, ¿no? Igual eran como para adolescentes. Esos también fueron importantes para mí en la infancia. Después, un libro que yo creo que cambió completamente mi manera de entender casi todo fue un libro de Lawrence Durrell, que es un escritor inglés, y el libro se llama El Cuarteto de Alejandría. Ese libro tiene 4 partes y Lawrence Durrell explica en un pequeño texto al principio que es un libro que está tratando de reproducir la teoría de la relatividad. Entonces él hace un libro en el que en el primer tomo te cuenta una historia lineal, ¿no?, con una serie de personajes, y después empiezas a leer el segundo o la segunda parte o el segundo tomo, y ese libro dibuja a partir de esos personajes otra línea completamente distinta, e incluso te dice que todo lo que acabas de leer no es cierto, ¿no? No fue así, fue así, ¿no? Y después lees el tercero, que hace como un zoom out de esos dos con otros personajes y te hace entender que hay un contexto mucho más amplio donde pasa eso y se complejiza completamente la historia, ¿no? Hay un contexto social, político, que afecta a esas dos historias personales, ¿no? Y finalmente, el cuarto tomo es la historia contada desde la perspectiva de 10 años después por otro personaje, ¿no? Cómo se ve con el paso de 10 años esa historia. Entonces, bueno, para mí de entrada la estructura fue súper importante porque siempre me han interesado, como se habrán dado cuenta, también estas cosas científicas, ¿no? Los conjuntos de Venn, el universo, qué sé yo. Pero esa estructura me parecía muy interesante justo porque yo creo que una de mis obsesiones es entender que no hay una sola perspectiva para las cosas, ¿no? Eso es lo que las hace complejas, en términos personales, pero también en términos políticos, sociales, etcétera, ¿no? Nosotros solamente podemos ver una, que es la nuestra. No podemos ver ninguna otra. Y estos 4 libros te muestran las 4 perspectivas de un mismo momento, digamos, o de un mismo grupo de gente, y cómo a cada una
la historia les afectó de distinta forma y la interpretaron de distinta forma, ¿no? Y esto es lo que hace que haya conflicto, o que haya hermandad, o que haya amor, o que haya, ¿no? Esas formas de entender lo que pasa, ¿no? Pero humanamente estamos diseñados por la naturaleza para ver con un solo punto de vista. No podemos ver más que eso, ¿no? Y eso creo que está mucho en Conjunto Vacío, o eso creo que traté de reflexionar mucho sobre eso, y viene un poco de este libro, de El Cuarteto de Alejandría, que es probablemente uno de los libros más importantes personalmente, ¿no? Y que si a alguien le interesa, pues les recomendaría que lo lean. Y después, bueno, en términos más experimentales, pues para mí también han sido muy importantes algunos autores que empezaron siendo escritores y después se convirtieron en artistas visuales, y es sobre quienes escribo en mi primer libro, que se llama Mudanza. Uno de ellos particularmente, un mexicano del que últimamente se ha hablado más, estaba un poco relegado en la historia de la literatura, que se llama Ulises Carrión, que es de San Andrés Tuxtla, Veracruz, fue más bien, y que vivió casi toda su vida en Europa, en parte porque en México en la época en la que él era joven era muy difícil ser homosexual, entonces se fue a Ámsterdam, donde había un espacio un poco más tranquilo para vivir libremente, ¿no? Y bueno, él reflexionó sobre muchísimas cosas, y yo creo que yo he tomado muchísimo de él, y ese sería como uno de los escritores, artistas que recomendaría en términos más experimentales. Hace tiempo que soy parte de una cooperativa editorial que se llama Tumbón Ediciones, y nos dedicamos a publicar libros, y entre otras cosas por iniciativa de Heriberto Yepes, el escritor Heriberto, o exescritor, porque creo que él dijo que ya no iba a escribir, ya no sé, pudimos publicar 3 tomos de la obra de este artista Ulises Carrión, con una revisión que él mismo hace en cada tomo, con ensayos, etcétera. Y bueno, pues esas serían mis recomendaciones por ahora, para ya no extenderme más en recomendaciones. Bueno, pues creo que de esta manera terminamos. Agradecemos la presencia de cada uno de ustedes. Le damos un aplauso a la escritora y también le hacemos la cordial invitación. Hoy como magisterio tenemos una mega marcha donde el pueblo de Oaxaca sale a manifestarse en contra de la reforma educativa. Hoy los padres de familia ya están ahí presentes, el pueblo de Oaxaca ya está presente. En unos momentos creo que los que estamos aquí también nos vamos para allá, y pues le hacemos la invitación aquí a Verónica, si pudiera estar acompañándonos en esa marcha para demostrar las cosas que se hacen en México, el gobierno sobre todo, y que están mal hechas, ¿no? Y hablando sobre todo este asunto de la educación y el compromiso que todos tenemos con la educación, como lo dice ella, como lo ha demostrado que su familia pues es parte de esto, ¿no? Gracias, Verónica.